Ministerio Generación de Fuego. Y él contestó: de aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Este es un tiempo donde Dios levanta una generación que habitará en el fuego del Espíritu Santo, una generación que comenzará a caminar en el propósito, en el designio de Dios. Y Dios te está llamando en esta hora, en este momento, a que comiences a sellar un pacto con su vida, a que te rindas por completo en el altar y Él comience a hacer la obra, la voluntad por la cual Él te escogió. Este será el tiempo de Dios para tu vida, donde te levantará, donde te arrancará del lugar donde estás para comenzar a transportarte a la voluntad, al propósito, al pacto que Él sellará en esta tarde contigo. Este es un tiempo de Dios y Dios, su palabra no volverá vacía, Él no volverá atrás, porque se cruza en este día, en esta hora, en este momento, en tu vida, en tu alma, en tu corazón, para comenzar una etapa nueva. No retrocederá. Y hoy es el día del pacto, hoy es la tarde del pacto, hoy es el día donde Dios comienza una etapa, un periodo nuevo con tu vida. Declaralo en esta tarde, porque Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí en esta hora. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tu palabra será soltada, y serás tú, Señor. No, nadie es el centro, tu presencia es el centro, tu Espíritu Santo es el centro. Tú estarás aquí guiando cada palabra mía, cada palabra que salga de tu corazón, Señor, será soltada. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Esta es una tarde muy especial porque Dios nos ha convocado para adorar y para juntarnos a adorar su presencia. Amén. Bueno, en esta tarde quiero compartirles un poco de mi testimonio. Mi nombre es Jael Ruto Juel. Yo nací en cuna cristiana. Mis padres son pastores, ya eran pastores un año antes de que yo nazca. Y bueno, comencé a servir a Dios y transcurrir cada año y cada etapa de mi vida al lado de ellos. Y la verdad que estoy muy agradecida a Dios por ello, pero viví ciertas circunstancias que a mí me llevaron quizás a alejarme o a no entender muchas cosas o situaciones de las que mis padres vivieron en el ministerio. Y cuando tenía 4 años, falleció mi hermanito, mi segundo hermanito, Ezequiel se llamaba. Y él nació con meningitis, nosotros lo llevamos de un lado para otro, no lo podíamos encontrar la sintomatología, no se podía encontrar, solamente él tenía fiebre, tenía ciertos síntomas, pero no se le podía encontrar el diagnóstico real. Y bueno, cuando comenzamos a ir de un médico a otro, mi hermanito comenzó a empeorar. Quizás la economía de los comienzos de la obra no era la mejor, papá y mamá estaban sirviendo a Dios y bueno, se estaba construyendo la iglesia y quizás la economía no era la mejor, pero Dios nunca nos dejó, Dios nunca nos faltó para comer, nunca nos faltó, pero la economía quizás no podíamos llevarlo a los mejores hospitales, pero en los lugares donde lo llevábamos no le podían encontrar el diagnóstico real. Cuando él falleció se le encuentra el diagnóstico real y era la meningitis. Él falleció de meningitis. Y bueno, cuando esto ocurrió en mi vida, yo tenía 4 años, pero es hasta el día de hoy que yo no lo puedo olvidar, es hasta el día de hoy que yo no puedo borrarlo de mi mente, de mi corazón. Entonces, cuando yo transcurrí la preadolescencia, la adolescencia, comencé a preguntarme muchas cosas delante de Dios. ¿Por qué había sucedido esta situación? ¿Por qué había pasado esto? ¿Cuál era? ¿Por qué Dios lo había permitido? ¿Cuál era la razón? Entonces, cuando esto sucedió y yo llegué a la adolescencia, comencé a preguntarme todo esto y comencé a entristecerme mucho porque no encontraba la respuesta. Y cuando comencé a estar más solitaria, ya tenía todo, mis padres, Dios hasta nos había bendecido con Jonathan, mi hermano menor, y ya todo estaba mejor aparentemente, pero dentro de mi corazón se formulaban tantas preguntas que no sabía cómo avanzar. Era como no saber qué
qué camino tomar para avanzar. Entonces me quedé como estancada en ese tiempo, en el tiempo donde mi hermano estaba mal, donde mi hermano, donde yo no entendía ver a mamá mal, a papá que él tuvo que salir, salir adelante, seguir predicando el evangelio, seguir evangelizando, y yo los veía y yo los admiraba por verlos a ellos fortalecerse a través de la situación, pero mi corazón y mi vida quizás había quedado en ese momento, tenía heridas, me había formulado muchas cosas, entonces comenzó a entrar como un espíritu de depresión dentro de mi corazón y me encerraba, volvía de la escuela y me encerraba, venía a la iglesia medio como porque papás venían y venía y me quedaba en el último banco y después me volvía a casa, no le encontraba mucho sentido a nada hasta que llegó un punto en mi vida donde no le encontraba sentido ni siquiera a la vida. Entonces comencé a preguntarme por qué Dios había pasado esto, por qué había pasado tal cosa, y no le encontraba sentido, no encuentro sentido a la vida, hasta que llegó una tarde y le dije a Dios, mira Dios, yo te oí, yo escuché cómo vos podías hacer milagros, cómo podías obrar con milagros en otros, pero en mi vida, en mi corazón yo no te puedo ver, hay algo que no puedo no puedo verte obrar en mi vida y yo te necesito. Llegó un punto donde yo ya quizás estoy mirando cualquier opción que quizás podría ser mejor, pero no es mejor y yo necesito que hagas algo con esta realidad, con esto lo que yo estoy viviendo. Y cuando llegó esa tarde, pasaron varios días y papá enseña en un curso de nuestra denominación en el SICAM y me dijo, vamos Jael, y yo no quería, le digo, no papi, no quiero ir, vamos Jael, no quiero ir, y me dice, bueno, vamos, y medio como que me obligó un poco, me tironeó un poco, y bueno, fuimos. Cuando fuimos yo me actuaba de la misma manera, me sentaba en el último banco y papá me dice, Jael, pasa al frente que Dios te va a hablar. Y cuando yo paso al frente como que me quedé medio alejada de la gente que estaba, de las personas que estaban adelante, los hermanos. Y cuando estoy así, yo dije, ¿para qué vine si realmente yo no sé, no le encuentro sentido a nada? Y cuando estaba así, cerré los ojos y de repente escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, y el pastor dijo, entregale tu corazón incondicionalmente a Dios. Y cuando yo estaba así parada, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, incondicionalmente significa todo. Entonces yo abro los ojos y miro para un costado, para el otro, pensando de que papá había mandado a algún pastor que me ore o algún pastor me había venido a orar. Y en ese momento, si vuelvo a cerrar los ojos, el Espíritu Santo me dice, incondicionalmente significa todo lo que te hirió, todas las desilusiones, todo lo que no entendiste, significa entregarme todo en el altar. En esa noche corrí al altar, eran como las 9, 10 de la noche, y hasta las 7 de la mañana el otro día no me levanté. Veía cómo en mi mente se pasaban como una película de todas las historias de mi vida que no entendí. Y así como el salmista David dijo, en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Así entendí que Dios en el secreto comenzó a hacerme entender, hacerme comprender, mostrarme los por qué que yo no entendía. Y ahí comencé a verlo a Dios de otra manera. Comencé a tener una intimidad con Dios de otra manera. Y este versículo tocó mucho mi corazón, porque lo primero que habla es del pacto. Y yo quiero decirte en esta tarde lo que significa el pacto. El pacto es un tratado, es un acuerdo que se establece entre dos personas en obediencia para ser cumplido. En obediencia para ser cumplido. ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando de tu vida en este tiempo? Es que vos pongas parte de tu tratado, pongas parte de tu vida, pongas tu vida por completo delante de Dios para que Él comience a hacer su voluntad. Eso es un pacto, un tratado, un acuerdo entre dos personas, un acuerdo de obediencia. Y este versículo dice que el primer pacto que se realiza en la palabra de Dios es el pacto de Moisés con Dios en el monte Sinaí, cuando se selló un pacto para cumplir las leyes de los 10 mandamientos. Ese fue el primer pacto que se selló en la palabra de Dios. Y a mi corazón vino
este versículo, porque yo le decía, Señor, yo quiero comenzar a cumplir, no mi querer, no mi voluntad, yo quiero comenzar a cumplir esa voluntad que tú tienes en mi vida, porque hasta acá yo llegué, hasta este tiempo de mi realidad, yo llegué como yo quería, como yo pensaba, con heridas, con una mochila gigantesca de cosas dentro de mi corazón, pero yo hoy yo entiendo que si tú no comienzas a cumplir un pacto en mi vida, un pacto, un propósito, si tú no comienzas a tomar mi realidad para comenzar una etapa nueva, yo no voy a poder seguir adelante. Y así fue, deposité mi vida en ese altar y Dios comenzó una etapa nueva. Entonces el pacto, el primer paso era el pacto. Aquí dice, y le contestó aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios comienza a sellar el pacto, y este pacto que habla la palabra de Dios en Éxodo 34:10, pero Éxodo 34, el título es el pacto renovado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios estaba renovando el pacto con el pueblo de Israel. Había venido quizás con luchas, estaba rebelde. Dios le había dicho, mi presencia no va contigo. Pero ahora yo renuevo mi pacto, renuevo lo que mi corazón, renuevo lo que yo había dicho que haría con ustedes. Y ustedes renuevan su palabra conmigo en obediencia. Y yo siento que este es el tiempo donde Dios quiere sellar un pacto con la juventud cristiana, un pacto con el pueblo de Dios. Quiere Dios renovar ese pacto constante que en algún momento hizo con nuestra vida. Antes de que yo nazca, mamá estaba embarazada de mí, y ella, cuando estaba embarazada, y eran los comienzos, a un año de que ellos habían comenzado la obra, y empezaron a hacer campañas de evangelismo, para hacer crecer la obra de Dios. Y mamá, papá estaba predicando en otra iglesia, y justo esa noche tenía que ella cubrir predicando la palabra de Dios. Y en esa noche ella, en la campaña, comenzó a predicar la palabra de Dios, y esa noche se sanaron enfermos, se liberaron endemoniados, esa noche se convirtieron en almas, pasaron cosas tremendas, y mamá estaba ya con el abdomen que ya estallaba. Yo estaba embarazada de mí, y en esa noche a la madrugada rompió bolsa y nací yo, y mamá dijo, Señor, lo que ha pasado en esta campaña, lo que ha sucedido, yo quiero que caiga sobre la vida de mi hija, quiero que caiga sobre la vida de Jael. Yo no había entendido todo eso, y cuando Dios me muestra esta palabra, yo entendí que ese fue el pacto primero de mi madre hacia mi vida. Pero cuando tuve un encuentro real con el Espíritu Santo en ese altar, era el pacto renovado de Dios conmigo, era el pacto renovado de Dios conmigo, era un nuevo pacto, era una nueva disposición de mi alma para comenzar una etapa nueva. Este es un tiempo joven donde Dios te está llamando. Quizás tus padres, tus líderes, tus pastores han creído por ti, han dicho, Señor, yo quiero que seas un siervo, una sierva mía, yo quiero que una sierva tuya, yo quiero que comience a cumplir ese propósito por el cual tú le hablaste. Pero hoy, en esta tarde, Dios te está llamando, Dios te está diciendo, ese fue el pacto, quizá que yo sellé con ellos, pero ahora yo quiero algo más personal, algo más íntimo. Es el pacto tuyo con el Espíritu Santo, tuyo con Dios, es decirle, Señor, yo me rindo el 100% de mi vida, no un poco, no un porcentaje, yo me rindo el 100%, porque entendí que llegué a un límite donde sin tu presencia, yo no puedo seguir.